Hola nuevamente, aquí bienvenidos a Sirio Medicina del Ser, este espacio de bienestar donde compartimos información. Mi nombre es Juan Rojas, médico, especialista en medicina del dolor, terapias alternativas, psicoterapeuta, constelador. Y hoy hemos querido traer un tema cerrando estos círculos de los temas del dolor. Y queremos hablar sobre el dolor en los hombres. Y lo hemos titulado El dolor en los hombres puede ser una adicción. ¿Por qué lo llamamos a la adicción? Porque como vamos a ir explicándolo, a veces no es fácil para los hombres expresar el dolor. Casi siempre el dolor el hombre lo expresa en lo físico. Cuando es un dolor físico relacionado con un problema lumbar, las lumbalgias llevan el 90% de las consultas por dolor en hombres en las consultas de urgencias o consultas prioritarias y casi siempre son episodios transitorios. La fatiga crónica, el agotamiento, el estrés también hace parte de esas consultas, al igual que los dolores articulares. Pero casi siempre estas sintomatologías pues tienen una resolución rápida. Se toman fármacos y hay un reposo, hay como una leve entrada en conciencia de que hay unos procesos a los que hay que parar, hay que mejorar la actividad física, el descanso, el estiramiento, la alimentación, la hidratación, pero son transitorios. Y el fármaco, como sabemos, en estos conceptos de medicina del dolor, pues aleja el dolor, lo alivia y los hombres volvemos a lo mismo, volvemos a nuestras rutinas, a nuestros conceptos o constructos mentales y tomamos o retomamos la vida tal cual. Muy pocas veces vamos al origen. ¿Por qué se originó ese dolor lumbar? ¿Qué es lo que ocasiona ese dolor lumbar? A veces cuando el dolor persiste, pero eso solamente ocurre en el 15% de esos casos, comienza esa serie de consultas médicas para evidenciar, tomar radiografías, tomografías, resonancias y mirar si hay una alteración de la columna, por ejemplo, en el caso del dolor lumbar. O cuando el dolor es crónico y es muscular, entrar en ese seguimiento médico para encontrar el origen. Pero eso es un origen fisiológico, anatómico. Y muy pocas veces los hombres vamos a encontrar cuál es el principio que genera un dolor, y sobre todo un dolor físico. El dolor físico a veces, aunque es agudo y se trata, se puede cronificar. El dolor crónico no es tan frecuente en hombres como en mujeres. El próximo video que vamos a compartir es sobre el dolor en mujeres y las diferencias son grandes porque el dolor crónico se presenta más en la población femenina y se cronifica el tratamiento y el manejo. Entonces, patologías como la fibromialgia, que está muy, digamos que, tipificada para tenerla como en ese contexto de lo que se encuentra en las consultas de dolor, casi siempre se vuelve algo de carácter continuo de consulta y te necesita múltiples medicaciones. Entonces se va pasando por todo ese tándem de medicamentos a los que se va utilizando desde unos más básicos hasta unos más fuertes, pero en los hombres lo que se ha visto es que esa cronificación del dolor hace que sea más difícil tratarlo. Y ahí pasan por, como les digo, por muchos medicamentos y no encuentran solución. Y la sensación de esos hombres con dolor crónico es que pierden parte de su capacidad de proveer, ya no se sienten tan fuertes porque hay algo que no mejora con un dolor, que no les permite realizar su día a día, su cotidianidad normalmente y hace que entren en un estado de vulnerabilidad. Y ese estado de vulnerabilidad debería estar tanto en el dolor agudo como en el dolor crónico, pero tenemos unos constructos mentales sobre la masculinidad en la que se nos dice que debemos ser fuertes. Entonces, para los hombres es como un término asociado a la hombría, eh, un término de esta construcción social y también histórica, que los hombres no se pueden quejar. El hombre que se queja no es tan macho, tan fuerte, tan responsable. Y esos sentimientos que genera la enfermedad, que genera el dolor, el temor, la tristeza, la inseguridad, la proyección de que no sabe qué va a pasar, cómo va a responder,
muchas veces se soslleyan, o se dejan debajo porque todo debe estar bajo control. Como si nosotros como hombres no se nos pudieran salir las cosas de la manga, no se nos pudieran salir las cosas de las manos, porque si se salen de las manos ya no sabemos qué hacer. Entonces, casi siempre vivimos con nuestros sentimientos con una lógica de todo o nada, blanco o negro, estoy bien o no estoy bien, o nos sentimos bien o nos sentimos mal, sin distinguir que hay una serie, una gama de emociones que pueden estar transitando por esos episodios de dolor. Y como siempre lo hemos expresado acá en Sirio, nuestra terapia es una de las terapias pues está enfocada pues por mis conocimientos y digamos que desarrollo científico en solucionar, tratar de ayudar a las personas que tienen patologías del dolor. Pero casi siempre no es un dolor físico por el que consultan. Si bien es como un síntoma, debajo de ese dolor físico o al lado o acompañándolo, hay un dolor emocional que no se expresa. Y existe ese término, el hombre no debe llorar. Hay un podcast, hay un actor muy famoso que tiene unas charlas muy interesantes con hombres que dicen, yo lloro por tales circunstancias o me di cuenta que necesitaba entrar en un proceso de autorreconocimiento. Pero cuando el hombre llora, realmente el hombre se va a su niño. Lloramos desde el niño y lloramos desde las heridas que tenemos en esa infancia. Y es muy difícil para un hombre ponerse en el estado niño, se llama así, en el análisis transaccional, porque siente que pierde lo que ha ganado, siente que pierde su desarrollo físico, sus logros, así sean pocos. Por eso es tan difícil volver al niño. Y cuando lloramos, realmente lloramos porque conectamos con ese niño. Entonces, en ese punto de conexión con el niño, no es solamente algo emocional, es casi que un viaje regresivo hasta casi la sensación física. Hay una modificación fisiológica, hay un proceso mental que hace que llorar sea tanto un proceso regresivo, pero también un proceso afectivo y reparativo. Pero cuando quedamos ahí, entonces tenemos esa sensación de que ya no somos tan fuertes, ya no somos tan capaces. Y por eso es para el hombre tan difícil soltar lágrimas. Aparte de esos constructos, como les decía, de la masculinidad en la que nos hemos desarrollado en todas nuestras culturas, donde el hombre no debe expresar sus sentimientos. Y como les comento, el dolor emocional es casi que mucho más fuerte a veces que el dolor físico. Porque en las consultas que nosotros realizamos en la terapia, llegan muchas mujeres por diferentes circunstancias, llegan pocos hombres. Pero de esos hombres que llegan, a veces cuando evidenciamos que hay unos conflictos, unas heridas, unas situaciones que no son fáciles de manejar, la primera reacción es un bloqueo. La primera reacción es, no me pasa nada, ¿no? O no es necesario que yo las vea. Y esas sensaciones emocionales, muchas veces, eh, cuando se abren, no se saben, no se sabe cómo gestionarlas. Es como si en ocasiones se hubiera bloqueado lo que se siente para no sentir después, para no tener que transitar la incomodidad que genera el dolor emocional. Lo hablo no solo por la experiencia de los pacientes, sino por mi propia experiencia. Entonces, a veces es muy difícil no saber cómo expresar los sentimientos profundos, no saber realmente cuál es la sensación interna de lo que está pasando. Y como no se conoce la diferencia entre ese dolor y sufrimiento, simplemente es más fácil dejarlo pasar y quedarse en ese estado continuo de como un letargo, como de aquí estoy bien y si no miro más profundo no voy a estar mal.
Entonces lo que decimos, es blanco o es negro, eh, es todo o nada, pero no hay ese punto intermedio de entrar a mirar qué más pasa. Por ejemplo, en un dolor agudo, una lumbalgia, obviamente la necesidad, por ejemplo, un cólico urinario, un cólico renal, la necesidad es quítame el dolor. Quiero quitarme este dolor, quiero salir de esto. Cuando pacientes, por ejemplo, tienen cólicos hepáticos por cistitis de cálculos en la vesícula, el dolor es muy intenso, el dolor abdominal es muy fuerte, se quita el dolor y muy pocos dicen, bueno, aquí pasó esto. Tomo, bebo alcohol, como comidas grasas, no hago ejercicio y tengo una calidad de vida irregular. Entonces, para que eso no siga progresando, pues voy a modificar esto. No, el proceso a veces, muchas veces tan rápido es que vamos a quitar la vesícula y entonces ya, pero sigo con las mismas eh, situaciones, las mismas actividades, las mismas rutinas, los mismos hábitos, y así que es muy complejo. Ya se quitó la vesícula, pues, pero se irá para otra parte, ¿cierto? Y también en muchos de los pacientes he visto, en los pacientes hombres, la limitación para mirarse adentro. Parte de ser terapeuta es, antes de tratar a alguien, mirarse a uno. Y no quiere decir que si no estoy completamente bien, no pueda tratar a alguien. Muchos médicos, desde la medicina alopática, pues fuman, toman, consumen bebidas energéticas, no se cuidan, no hacen ejercicio, pero hacen su consulta. Y son unos cirujanos muy buenos, son unos ortopedistas excelentes, son excelentes radiólogos, pero no se cuidan. Entonces ahí no hay una coherencia de lo que yo le puedo transmitir a otro. Así que ese proceso de interiorizar por qué estoy acá y qué es lo que estoy transmitiendo es la primera conciencia desde el terapeuta. Pero desde el paciente es si yo voy a preguntarme por qué este dolor se me genera, también debo preguntarme, asociado al dolor, que es una sensación física, qué más síntomas o sensaciones tengo. Y ahí entonces hablamos de esos puntos de la masculinidad vulnerable, de la sensación de tristeza, de la sensación de vulnerabilidad, de la sensación de no ser capaz o que sea algo muy fuerte que me limite tanto. En una parte del área de la medicina donde yo trabajo, veo pacientes también en otra área de la medicina laboral que presentan secuelas de accidentes de tránsito. Y estos pacientes a veces que tienen unas fracturas tan complejas, amputaciones, su vida cambia, porque quedan con esos dolores sónicos, quedan con un miembro, solamente una pierna, y ya dicen, ya no soy capaz de vivir. Entonces ahí entra ese proceso de la resiliencia de repararse desde lo que hay. Pero el punto es, ¿cómo es que hemos aprendido a ser hombres? Y hay unos constructos, unos paradigmas, unos arquetipos que nos han implementado para decir el hombre es un guerrero, el hombre es un mago, el hombre es un aprendiz o simplemente es un ser que transita, tiene que cumplir y no mire ni para arriba ni para abajo. Y aquí entra uno de esos procesos de un paciente en el que nos decía, nunca hablo de mis sentimientos y menos de lo que me pone triste. Prefiero guardármelo porque si lo hablo, no voy a solucionar nada. No necesito que nadie me ayude. Aunque me sienta mal, no se lo digo a nadie. Y me hago el valiente aunque me esté muriendo por dentro. Eso sucedía en mi casa. Mi esposa y mis hijas no querían tener la casa como yo quería. No me hacían caso. Hasta que mi esposa se cansó. Ella no veía todo lo que yo hacía por ella, lo bien que la mantenía. Les compraba de todo, trabajaba todo el día y se divorció de mí porque, según ella, no podía vivir conmigo. Yo nunca hablaba de mis sentimientos y también le estresaba mi manera de reaccionar. Este era uno de los pacientes que nos llegó. Entonces hablábamos con él, bueno, hablo con él, y le preguntaba cuál es su sensación después de la separación. Y decía, pues no, cómo comenzar de nuevo,
pero, pero ¿cómo estoy? Porque yo lo hago todo bien. Entonces comenzamos a indagar en esos procesos de no poder hablar y fuimos decantando y encontramos que sus heridas de la infancia no lo dejaban vivir ni siquiera con él mismo. Y había desarrollado ese grado de perfeccionamiento porque trataba de evitar el rechazo que había sentido desde la infancia. Bueno, y entonces esa historia de este paciente, esas sensaciones y esa tristeza y esa limitación para contar cáncer, lo que algunos en ocasiones relacionamos con el vacío. Y esta es una historia difícil a veces de manejar porque mmm, está muy relacionada con una sensación como ausencia de la vida propia. Es como una falta de realización, existencia forzada, una soledad profunda que a veces puede convertirse en un desencadenante de una enfermedad mental. A veces las personas llevan ese vacío en silencio, eh, tratando de llenarlo con otras circunstancias, con otras personas, con otras actividades, pero permanece ahí. Y sobre todo cuando uno es terapeuta, es consciente que muchas de las situaciones por las que han pasado los pacientes, puede que uno las haya vivido y que en ocasiones ni siquiera las haya manejado, no las ha superado. Le decíamos que no puede ser el síndrome del redentor o del salvador, en el que quiere hacer, pero no es capaz de hacer por sí mismo. Entonces, la intención parte de esta charla, de este video de hoy, es también contar que como hombre soy vulnerable, como terapeuta he tenido que pasar por muchos pacientes, pero también he sido paciente eh, de mis maestros, de muchos terapeutas, y yo también contaba con esa sensación de vacío. Me acuerdo que hace muchos años sentía ese vacío, esa ausencia, como una sola de desespero, como de incomodidad con uno mismo. Y, y no fui sino mucho tiempo después, ya cuando me casé, cuando tuve hijos, que ya decía, bueno, quise suplir. Pero uno, sin embargo, no se da cuenta que cuando la tiene, trata de llenar ese espacio con circunstancias que no lo hagan pensar, que no lo hagan sentir, que no lo hagan transitar por ese camino incómodo de no saber qué hacer, no saber qué decir y tampoco saber de dónde viene. Digamos que esto desde la parte psiquiátrica o psicológica ha tenido una connotación a través del trastorno, un límite de la personalidad, en el que digamos que se relaciona con a veces una vida extrema o una tristeza también extrema, unas emociones a veces impulsivas, con temor a ser abandonado o con una tendencia a abandonar, a no concluir, a desprenderse rápido. Eh, Desde la parte psicológica se suele pensar que estas personas tienen o demasiados sentimientos o demasiados pensamientos y son muy intensas. Ese es como el pensar de los que encuentran una persona de ese tipo. Pero realmente es alguien que está como en una búsqueda, aunque no lo reconozca. Es una persona que tiene un sentido de sí mismo poco claro, desorganizado, inestable, y que no ha podido resolver sus conflictos emocionales. ¿Cómo los pacientes o cómo se describe así? Es una sensación corporal como una especie de hoyo en el estómago o un agujero en el pecho. Eh, Algunas personas lo relacionan como con una ausencia de significado o propósito y es algo permanente que se repite cuando
sobre todo cuando está solo, o cuando ocurren circunstancias que lo hacen sentir culpable, que lo hacen sentir que no vale la pena, o situaciones del día a día que le pueden desencadenar, digamos que esos rasgos o síntomas. Pero porque viene a colación, porque muchos de nosotros los hombres no queremos estar en esos sub y bajas. El hombre debe hacer más plano. Y recuerdo mucho en algún paciente, un médico muy, muy, muy reconocido, un paciente que a pesar de ser muy exitoso en su profesión como cirujano, me decía es que todos los días después de esas varias jornadas eh, ya no encuentro qué más hacer. Entonces su complemento y su manera de llenar ese vacío era trabajando, era su adicción, workaholic, trabajaba adictivo. Entonces, aparte de operar en el día en consulta programada, hacía turnos en diferentes partes para seguir operando, seguir disponible, seguir trabajando porque no quería estar solo o no quería llegar a compartir con la familia que tenía. Entonces ahí con esa adicción es una forma de compensar ese dolor, es una forma de llenar, de mirar el dolor, de sentir un placer que cambie el dolor para no verlo, para no sentirlo. Y bien reconocemos pues que en nuestras culturas el alcohol está muy relacionado a la celebración, ¿cierto? A la fiesta, a ahogar las penas, muchas canciones lo hablan así. Y ahí de la mano del alcohol pues vienen otras, eh, el sexo, el alcohol, el juego, las drogas, pero tenemos muchas adicciones, ¿sí? Puede ser el trabajo, puede ser el ejercicio físico. Hay personas que son adictas a montar bicicleta 8 horas diarias. Nosotros ahí, porque en ese pedalear, bienestar ocupado, se libera mucha cantidad de endorfinas que hace que no tenga que sentir ese bajón. Y aquí es donde viene una parte y es que la corteza prefrontal del cerebro, cuando puede tener esos estímulos tan intensos de lo que produce la adicción, cuando cesa la adicción, tiene un bajón muy fuerte. Y ese descenso de la dopamina puede hacer que la persona tenga dolor, tenga una asociación del sufrimiento o del dolor físico. Entonces, para mantener esos niveles de dopamina elevados, pues tiene que continuar a lo que le genere la, la adicción o lo que le genere esos shots de dopamina, ya sea estar muy ocupado, ya sea hacer mucho ejercicio, ya sea tener mucho sexo en diferentes circunstancias y con diferentes personas, consumir todo tipo de drogas para no entrar en esos periodos de ese vacío, en esa existencialidad inexistente, porque no se va para ningún lado. Y lo importante ahí, o lo relevante, es que eso va deteriorando obviamente la adicción que se va deteriorando las relaciones con los demás, va deteriorando las relaciones con el trabajo, donde sea, si sea trabajo, alcohólico, adicto al trabajo, va deteriorando, si es una pareja, tiene pareja, pues las relaciones no funcionan. Y esa falta de comunicación, por no poder expresar, mmm, también digamos que se revela en otras áreas diferentes, porque el cerebro no es capaz de decir esto sí lo expreso y esto no. El cerebro en algún momento bloquea toda la comunicación. Y son personas que somos hombres, que podemos ser difíciles para hablar, para expresar, para llorar, para decir necesito ayuda. Y entonces lo decíamos, ese vacío lo compensamos con algo más, lo compensamos con algo que nos ayude a, a, a no pensar, a no transitar,
ese camino tan difícil que es sentir la soledad o la tristeza. Hay un maestro tailandés que se llama Ayam Phuan y habla del discernimiento. Entonces, uno de sus libros, él habla de la relación de las personas consigo mismas. Y es cuando lo primero que uno tiene que hacer es reconocerse. Y reconocerse empieza por respirar, por entender que uno tiene un cuerpo, tiene unas emociones, y desde ahí puede partir hacia mirar hacia adentro. Él lo llama un discernimiento trascendente. Es cuando surge en uno mismo la realización, verificando lo que ha hecho, lo que ve y lo que es capaz de hacer. Porque en ese capaz de hacer es donde podemos entrar a decir, yo no soy capaz o no puedo con esto. Y es donde entra rendirse al dolor, ante el dolor que pase, físico, emocional, mental. Entrar en esa situación de vacío donde dice, ya es muy difícil, no puedo con esto más, y buscar ayuda. Y buscar ayuda puede ser una ayuda terapéutica, terapia psicológica, terapia psiquiátrica, un tratamiento farmacológico si es necesario, aunque para mí mmm, regularmente lo que les encuentro o les recomiendo a los pacientes es entrar en procesos de autoconocimiento, entrar a sentir el cuerpo a través del yoga, del ejercicio consciente, no el del ejercicio desmedido en el que buscamos solamente mejorar la imagen, conectarnos a través de la respiración y la alimentación consciente, sabiendo qué consumimos y qué es lo que nos hace en nuestro cuerpo. Pero más allá de eso también poder sacar el taco, sacar lo que duele, lo que ha pasado en la infancia y de lo que necesariamente tenemos que nosotros los hombres. El dolor puede que no sea tan físico, que lo toleremos, pero el dolor emocional sí muchas veces que no queremos ver. Y ahí es donde necesitamos apoyo, pero también aparte del apoyo y decir, no siempre es que yo puedo continuar, sino también buscar muchas herramientas. Las medicinas enteogénicas son una herramienta. La terapia de constelaciones familiares también ayuda como herramienta. La hipnosis, la medicina sagrada, el viaje. Todas estas herramientas lo que nos van a ver es ir a mirar ese panorama, mirar esas heridas o esas situaciones que hacen que no seamos capaces de comunicar y de liberarnos del vacío, de tratar de compensar ese vacío con algo que queremos llenar, que es la adicción. Y lo que finalmente nos hace es, quiero mantenerme en el dolor para mantener la adicción, porque la adicción se vuelve esa compañía que hace que no exista el dolor. Entonces, ¿qué es la consecuencia o la conclusión? Yo sigo en el dolor porque quiero la adicción. Y quiero la adicción para seguir en el dolor. Porque esto me tiene en ese nivel de todo o nada. Y así no transito la incomodidad que me genera ver lo que me duele. Hay un libro que se llama Una mente en paz consigo misma. La autora es Byron Katie. Y la historia de ella es particular porque al ser, digamos que una mujer común y corriente, por decirlo así, casa, pues una vida normal, entra en un estado de meditación y de trascendencia que rápidamente la lleva a una iluminación. Y ella tiene varios libros, uno de sus libros se llama El Trabajo, The Work, y es una meditación sencilla y poderosa que permite conectarse con uno mismo a través de 5 preguntas. Mirar si lo que piensas es verdad. ¿Cómo puedo saber que con absoluta certeza que es verdad? ¿Cómo reacciono? ¿O qué sucede cuando creo en que eso que estoy pensando es verdad? ¿Y quién sería yo si ese pensamiento
fuera verdad o no existiera. Y ella considera, pues en su libro, que parte de todas sus angustias y sufrimientos viene de eso, de cómo miramos nuestros pensamientos y de cómo los tomamos. Pero esto se complementa en una parte en que para esos pensamientos tenemos que mirar qué tanto nos afectan emocionalmente. Y si nos afectan emocionalmente es porque hay un proceso que reparar. Finalmente, estamos en la búsqueda de esa paz interior, porque liberarse del dolor, ¿qué es? No es sentir dicha todo el tiempo. Liberarse del dolor no es estar en placer todo el tiempo. Liberarse del dolor es estar en una vida tranquila. Y la paz comienza ahí, donde cada uno puede ser como es, donde cada uno le concede al otro el derecho de ser como es. Y eso nos ubica en unos límites, que sabemos para dónde vamos y para dónde vamos. Pero eso realmente es un movimiento más grande, es un movimiento de espíritu que nos ayuda a reconocernos. Entonces, a través de lo que hemos hablado hoy, la invitación, como siempre, es compartir esta información, compartir este video a los que consideres que les puede ayudar. Yo sé que hay muchos hombres que nos han citado por estos caminos difíciles de las limitaciones, del vacío, de las adicciones, y que en algún momento eh, necesitamos o tuvimos que necesidad de pedir ayuda, de rendirnos, de sentirnos vulnerables y de ahí partir para ayudarnos a nosotros y mejorar la vida de los que nos rodean. Así que gracias por vernos, nos vemos en el próximo video. Esperamos hablar de las mujeres sin dolor. Un abrazo.